A menudo, las emociones negativas como el odio, la ira y el resentimiento tienen el poder de convertirnos en prisioneros. Estas emociones pueden parecer, en ciertos momentos, una forma de defendernos o de protegernos de una amenaza, pero en realidad se convierten en cadenas invisibles que nos atan y nos impiden avanzar. Cuando nos dejamos consumir por estas emociones, acabamos perpetuando un ciclo de sufrimiento. Las personas se ven atrapadas en la idea de que la manera de superar sus conflictos es imponerse sobre sus enemigos, ganando una batalla, una discusión o un conflicto. Sin embargo, la verdadera batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. Aquellos que no son capaces de controlar sus emociones acaban siendo arrastrados por ellas, llevándoles a comportarse de formas que en retrospectiva no los representan realmente. Esto ocurre porque nuestras emociones negativas tienden a distorsionar nuestra percepción del mundo y de quienes nos rodean, y nos llevan a ver enemigos donde quizás solo hay desafío o diferencia de opinión. Una de las mayores ironías de la naturaleza humana es que en el intento de derrotar a nuestros enemigos, a menudo acabamos derrotándonos a nosotros mismos. Esto ocurre porque actuamos impulsivamente, sin darnos el espacio necesario para reflexionar sobre lo que realmente necesitamos. En este sentido, el estoicismo nos ofrece una guía que nos lleva a observar nuestras propias emociones con distancia y claridad. En lugar de luchar contra lo que percibimos como una amenaza externa, podemos centrarnos en superar nuestras propias limitaciones internas, en destruir la necesidad de sentirnos atacados, de responder con agresividad, de cargar con el peso del rencor y el resentimiento. Una de las ideas fundamentales del estoicismo es la comprensión de que no tenemos control sobre lo que los demás piensan, sienten o hacen. Lo único que realmente está bajo nuestro control es cómo respondemos ante esas situaciones. Esta perspectiva nos invita a desapegarnos de la idea de controlar a los demás y centrarnos en nuestro propio desarrollo. Si alguien nos ofende, en lugar de reaccionar con rabia y buscar destruir a esa persona, podemos utilizar la situación como una oportunidad para entendernos mejor a nosotros mismos y para cultivar la paz interior. La verdadera destrucción de un enemigo es la capacidad de dejar de percibirlo como tal, de trascender nuestras emociones que nos mantienen atados a esa confrontación y encontrar libertad en nuestra respuesta. Las emociones negativas, cuando no son gestionadas, pueden llevarnos a cometer errores graves, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos alejan de nuestros objetivos, nos encierran en un ciclo constante de reactividad y nos roban la capacidad de actuar con serenidad y sabiduría. En este proceso, el resentimiento y la ira se convierten en nuestros peores enemigos. La lucha, en realidad, no está fuera. El verdadero campo de batalla está en nuestra mente y en nuestro corazón. El estoicismo nos brinda herramientas para gestionar estos desafíos internos, ayudándonos a reestructurar nuestros pensamientos y finalmente, liberarnos del peso de las emociones destructivas. Es común que pensemos que la forma de resolver nuestros conflictos es luchando, imponiendo nuestra voluntad sobre la de los demás. Sin embargo, una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es aprender a elegir nuestras batallas y sobre todo, darnos cuenta de que muchas veces la batalla más importante es la que libramos contra nuestros propios impulsos. Aprender a no luchar, a no responder con agresividad, a no reaccionar con ira es una de las formas más poderosas de destruir a nuestro enemigo. La no reacción es un acto de valentía y de autocontrol. Cuando somos capaces de permanecer en calma frente a una provocación, estamos demostrando que no somos esclavos de nuestras emociones y que no necesitamos luchar para sentirnos fuertes o seguros. Esto no significa que debamos permitir que otros nos maltraten o nos hagan daño, sino que debemos aprender a responder desde un lugar de claridad y serenidad. Cuando reaccionamos de manera impulsiva, estamos entregando nuestro poder a la otra persona, nos convertimos en marionetas de nuestras propias emociones y de las acciones del otro. En cambio, cuando somos capaces de observar la situación con calma y elegir nuestra respuesta, estamos recuperando nuestro poder y de alguna manera, destruyendo el conflicto sin necesidad de luchar. La verdadera victoria no es ganar una batalla, sino evitar que esa batalla tenga lugar dentro de nosotros. En la práctica, esto puede ser extremadamente difícil.
Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que alguien nos ha tratado de manera injusta y nuestra primera reacción es defendernos o atacar de vuelta. Pero si nos detenemos a reflexionar, muchas veces nos damos cuenta de que responder con agresividad solo perpetúa el conflicto y nos hace sentir peor a largo plazo. La próxima vez que sientas el impulso de luchar, detente por un momento y pregúntate, ¿realmente necesito luchar esta batalla? ¿Qué ganaré si lo hago? ¿Qué perderé si no lo hago? Estas preguntas nos ayudan a tomar distancia de nuestras emociones y a ver la situación desde una perspectiva más amplia. El estoicismo también nos enseña la importancia de cultivar la empatía y la comprensión hacia los demás. A menudo, lo que percibimos como un ataque personal no es más que la expresión del sufrimiento o la frustración de la otra persona. Cuando alguien nos trata con dureza o injusticia, puede ser porque está lidiando con sus propios conflictos internos. Si podemos ver más allá de la superficie y tratar de entender lo que está motivando ese comportamiento, es mucho más probable que podamos responder con compasión en lugar de con agresividad. De esta manera, destruimos el conflicto desde su origen, porque no lo alimentamos con nuestra propia negatividad. En mi propia vida, hubo un momento en el que aprendí esta lección de una manera muy profunda. Recuerdo un conflicto que tuve con un compañero de trabajo hace varios años. La tensión había estado creciendo durante semanas, había desacuerdos constantes y poco a poco comencé a ver a esa persona como un enemigo. Cada vez que discutíamos, sentía la necesidad de probar que yo tenía razón y que él estaba equivocado. Mi resentimiento creció tanto que incluso fuera del trabajo pensaba en maneras de ganarle en las discusiones. Pero un día, algo cambió. Me di cuenta de que esa batalla constante me estaba consumiendo, me estaba robando la tranquilidad y no me permitía disfrutar de mi vida fuera del trabajo. Decidí que necesitaba hacer algo diferente. En lugar de continuar luchando, opté por intentar entender a mi compañero. Me acerqué a él de manera genuina y le pregunté si podíamos tener una conversación fuera del ambiente de la oficina. Al principio, él estaba un poco a la defensiva, pero poco a poco comenzamos a hablar. Me di cuenta de que muchas de nuestras discusiones eran el resultado de malentendidos y de la presión que ambos sentíamos en el trabajo. Lo que había percibido como ataques personales eran, en realidad, expresiones de su propia inseguridad y del miedo a fracasar. Esa conversación cambió por completo la dinámica entre nosotros. Dejamos de vernos como enemigos y comenzamos a colaborar de manera más efectiva. La batalla que tanto me había consumido se desvaneció porque dejé de luchar contra él y empecé a enfocarme en encontrar una solución. Esa experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones o en imponerse sobre los demás, sino en ser capaz de elegir cómo respondemos ante el conflicto. La verdadera destrucción del enemigo no es un acto de violencia o agresividad, sino un acto de comprensión, de serenidad y de autocontrol. Cuando somos capaces de ver más allá de nuestras propias emociones y de las emociones de los demás, podemos trascender el conflicto y encontrar la paz interior. Una estrategia práctica para superar los hábitos emocionales negativos es la práctica diaria de la meditación y la reflexión. Dedicar unos minutos cada día a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos nos permite desarrollar una mayor conciencia de nuestros patrones reactivos. Cuando nos damos cuenta de que estamos atrapados en un ciclo de resentimiento o ira, podemos tomar un momento para respirar profundamente y elegir no dejarnos llevar por esas emociones. Podemos recordarnos que las emociones son pasajeras y que no necesitamos actuar sobre ellas. De esta manera, poco a poco, podemos ir debilitando el poder que estas emociones tienen sobre nosotros. Otra herramienta útil es el ejercicio de la gratitud. Cuando sentimos que estamos atrapados en un conflicto, tomarnos un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva. La gratitud nos permite alejarnos de la mentalidad de escasez y de lucha constante, y nos conecta con una sensación de abundancia y bienestar. Cuando nos sentimos agradecidos, es más difícil dejarnos llevar por el resentimiento o la ira, porque estamos enfocados en lo positivo en lugar de en lo negativo. Finalmente,
Es importante rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen en nuestro proceso de crecimiento. Si constantemente nos rodeamos de personas que están atrapadas en el resentimiento y la negatividad, es más probable que nosotros también caigamos en esos patrones. En cambio, si nos rodeamos de personas que valoran la paz, la comprensión y la serenidad, es más probable que podamos cultivar esas cualidades en nosotros mismos. Podemos aprender de aquellos que han logrado superar sus propios conflictos internos y utilizar su ejemplo como inspiración para nuestro propio camino. La próxima vez que sientas el impulso de luchar contra alguien que percibes como un enemigo, recuerda que la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en superar la necesidad de luchar. La verdadera fuerza radica en la capacidad de mantener la calma, de responder con sabiduría y de elegir la paz sobre el conflicto. Cuando somos capaces de hacer esto, no solo destruimos a nuestro enemigo, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas de nuestras propias emociones destructivas. Esa es la esencia del estoicismo: encontrar la libertad en medio del caos, la paz en medio del conflicto y la fuerza en la serenidad interior. El estoicismo, en su forma más pura, nos invita a observarnos con honestidad y a dejar ir aquello que no podemos controlar. Al entender esto, comenzamos a cultivar la virtud de la templanza. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a dirigirlas, a no dejarnos consumir por ellas, a encontrar espacio entre el estímulo y la respuesta. La esencia del estoicismo es la libertad que encontramos cuando nos desapegamos de las circunstancias externas y nos centramos en lo único que siempre estará bajo nuestro control: nuestras propias decisiones y actitudes. Una de las técnicas más efectivas que podemos adoptar de la filosofía estoica es la visualización negativa. Los estoicos practicaban el pensamiento anticipatorio de los posibles desafíos y pérdidas que pudieran surgir en sus vidas. Al imaginar estas situaciones, no con el ánimo de atraerlas, sino con la intención de desensibilizarse emocionalmente a ellas, desarrollaban una mayor resiliencia. Esta práctica nos enseña a no temer lo que vendrá, sino a prepararnos internamente para aceptar la realidad, sea cual sea. Al pensar de antemano en las dificultades, cuando éstas ocurren, ya no nos toman por sorpresa y somos capaces de enfrentarlas con mayor serenidad. Otro principio fundamental del estoicismo que podemos utilizar para gestionar conflictos es la dicotomía del control. Marco Aurelio y Epicteto hablaban de la necesidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La mayoría de nuestras frustraciones surgen de desear controlar cosas que no podemos cambiar: las opiniones de los demás, los eventos externos, las circunstancias inevitables. Cuando aprendemos a enfocar nuestra energía únicamente en aquello que podemos controlar, nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestra reacción, comenzamos a liberarnos del sufrimiento innecesario. Aprendemos a aceptar, a dejar ir lo que no podemos cambiar y a tomar responsabilidad solo de nuestra parte en el conflicto. Al aplicar este enfoque a nuestras relaciones personales, es importante recordar que la mayoría de los conflictos no son más que una batalla de egos. A menudo, detrás de cada desacuerdo o conflicto hay una historia no contada de inseguridades, miedos y necesidades no satisfechas. El enemigo, en este contexto, no es la otra persona, sino el orgullo que nos impide abrirnos a una verdadera conexión humana. Aprender a dejar ir el ego, a no ver cada interacción como un desafío a nuestra identidad y a responder desde un lugar de empatía, cambia radicalmente la dinámica de nuestras relaciones. Podemos, además, aprender a cultivar la virtud de la justicia. La justicia en el estoicismo se refiere no solo al trato justo hacia los demás, sino también a actuar con rectitud y consideración hacia el bien común. Cuando actuamos de manera justa, dejamos de percibir a los demás como amenazas o como rivales y comenzamos a vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad más grande. Esto nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, pasando de una actitud de confrontación y rivalidad a una actitud de cooperación y respeto mutuo. La práctica de la empatía profunda nos permite ver que la mayoría de las personas actúan en función de su conocimiento limitado y sus propias heridas emocionales. Cuando alguien se comporta de una manera hiriente o agresiva, generalmente lo hace desde un lugar de sufrimiento o miedo.
Entender esto nos permite tomar distancia emocional y no tomarnos el comportamiento del otro como algo personal. Este desapego nos ofrece libertad, la libertad de elegir cómo responder sin quedarnos atrapados en la espiral del resentimiento y la ira. Recuerdo otra experiencia personal que me enseñó mucho sobre el poder de la empatía y la no confrontación. Un familiar cercano y yo habíamos tenido una discusión que se prolongó por semanas. Ambos nos encerramos en nuestras respectivas posiciones, convencidos de que el otro estaba equivocado. Cada conversación se convertía en una lucha para demostrar quién tenía la razón. Hasta que un día decidí cambiar mi enfoque. En lugar de argumentar, empecé a escuchar, de verdad. Escuché no solo lo que decía, sino también lo que no decía, sus miedos y sus preocupaciones ocultas. Me di cuenta de que detrás de su enojo había una profunda tristeza y una sensación de ser ignorado. En el momento en que fui capaz de ver eso, mi actitud cambió. Dejé de luchar. Dejé de ver a mi familiar como un enemigo. Y fue entonces cuando él también comenzó a cambiar. La tensión desapareció y la relación se restauró. Lo que aprendí de esa experiencia es que a veces la manera de destruir el conflicto es cambiando nuestra percepción del otro. Si podemos ver más allá de la superficie, si somos capaces de mirar a la otra persona no como un adversario sino como un ser humano con sus propias luchas, podemos encontrar una forma de superar el conflicto sin necesidad de luchar. Esta es la verdadera esencia de destruir a nuestro enemigo sin luchar, disolver la idea de enemistad, destruir las barreras que nos separan y encontrar puntos de conexión y entendimiento. Un paso importante hacia la liberación emocional es el trabajo constante en nuestra propia autoaceptación. Muchas veces, las emociones destructivas que surgen de los conflictos tienen su raíz en una falta de aceptación de nosotros mismos. Cuando sentimos inseguridad o insuficiencia, es mucho más probable que reaccionemos con agresividad o resentimiento hacia los demás. Por eso, trabajar en nuestra autoestima y en nuestra capacidad de aceptar quiénes somos, con nuestras fortalezas y debilidades, es esencial para liberarnos del ciclo del conflicto. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, no necesitamos luchar por demostrar nuestra valía. La verdadera liberación no proviene de la validación externa, sino de la aceptación interna. Otro ejercicio valioso del estoicismo es el journaling, la escritura reflexiva. Escribir diariamente nuestras preocupaciones, conflictos y emociones nos da la oportunidad de analizar nuestros pensamientos con mayor claridad. Al plasmar en papel nuestras emociones, podemos distanciarnos de ellas y observarlas de una manera objetiva. Podemos cuestionar nuestras reacciones, reflexionar sobre qué es lo que realmente nos molesta y cuál es la mejor manera de responder. Este hábito de escribir se convierte en una especie de conversación con uno mismo, un espacio para reconocer nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Una herramienta poderosa que podemos utilizar cuando nos enfrentamos a un conflicto es el poder de la pausa. A menudo, reaccionamos de inmediato ante una provocación sin darnos el tiempo de procesar lo que está ocurriendo. La pausa, el simple acto de detenernos antes de responder, nos da la oportunidad de elegir nuestra reacción de manera consciente. Puede ser una respiración profunda, un momento de silencio antes de hablar, o incluso tomarnos un tiempo antes de responder a un mensaje. En esa pausa se encuentra nuestra libertad, la libertad de decidir cómo queremos actuar y qué tipo de persona queremos ser. Además, el principio estoico de la impermanencia nos enseña que todo pasa, incluso el dolor y el conflicto. Recordarnos que las situaciones difíciles son temporales puede ayudarnos a enfrentarlas con mayor serenidad. Cuando estamos en medio de un conflicto, puede parecer que el dolor nunca terminará, que la situación es permanente. Pero la realidad es que todo cambia, y nada es para siempre. Si somos capaces de recordar esto, podemos afrontar el conflicto con una actitud más calmada y con la certeza de que con el tiempo, también pasará. El amor fati, otro concepto central del estoicismo, nos invita a amar nuestro destino, a aceptar todo lo que la vida nos presenta, tanto lo bueno como lo malo.
Esta aceptación radical no significa resignación, sino una disposición activa para encontrar significado y aprendizaje en cada situación, incluso en aquellas que parecen adversas. Cuando somos capaces de abrazar lo que ocurre, sin resistirnos ni luchar contra la realidad, descubrimos una gran fuente de paz. En lugar de ver a los conflictos como obstáculos, los vemos como oportunidades para crecer, para fortalecernos y para practicar nuestras virtudes. Finalmente, la práctica de la amabilidad puede ser transformadora en situaciones de conflicto. Ser amables, incluso cuando no se nos trata con amabilidad, es una de las formas más poderosas de desactivar la agresión y la hostilidad. La amabilidad tiene un efecto contagioso. Cuando respondemos con gentileza, incluso ante la provocación, estamos rompiendo el ciclo de negatividad y creando un espacio para la reconciliación. La amabilidad no es un signo de debilidad, sino de gran fortaleza interior. Requiere coraje el responder con amor cuando se nos trata con odio. Cuando miramos todo esto en conjunto, podemos ver que el verdadero poder no está en la fuerza física o en la capacidad de imponernos sobre los demás, sino en nuestra habilidad para mantenernos firmes en nuestra paz interior, incluso en medio del conflicto. La verdadera destrucción del enemigo no es un acto de aniquilación externa, sino un proceso interno de liberación de la necesidad de luchar. Al trascender nuestras emociones destructivas, al elegir el amor sobre el odio, la paz sobre la guerra y la serenidad sobre la ira, estamos, en efecto, destruyendo a nuestro enemigo sin necesidad de luchar. Esta es la esencia del estoicismo, una filosofía que nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar en nuestro propio corazón la fuente de nuestra fortaleza y a descubrir que la verdadera victoria es la victoria sobre nosotros mismos. Es un camino hacia la libertad, hacia una vida libre de resentimientos y llena de significado y propósito. Cuando somos capaces de destruir al enemigo dentro de nosotros, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestro orgullo, descubrimos que ya no hay enemigos afuera, solo seres humanos que al igual que nosotros, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Así, la próxima vez que te enfrentes a un conflicto, recuerda, la verdadera fuerza no está en ganar una batalla, sino en evitar que esa batalla tenga lugar dentro de ti. El verdadero triunfo es la paz, y esa paz comienza y termina en tu interior.